Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos a un programa más de Creando Cultura Vial. Para nosotros es un gusto, es un placer tenerles noche a noche en este programa que tiene el objetivo final de intentar salvar vidas, salvaguardar la integridad de las personas. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de consejos de seguridad vial, movilizándonos de una manera adecuada en las vías, tomando las precauciones adecuadas y sobre todo precautelando nuestra integridad. En el momento en el que nosotros precautelemos bien nuestra integridad, comenzaremos lateralmente a precautelar la integridad de todos y de esa manera por fin podremos movilizarnos de una manera adecuada y sobre todo lo que buscamos, una manera segura. El programa del día de hoy es muy interesante ya que es un tema bastante recurrente aquí en el Ecuador, sobre todo de la manera en la que nosotros lo tomamos. El consumo de alcohol y la conducción es algo bastante paradójico. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta o no dimensionamos el problema o la gravedad del asunto hasta que nos pasa algo. Afortunadamente, y gracias al proyecto de un gran amigo, pude dar una capacitación hace un tiempo atrás a personas privadas de la libertad, específicamente a conductores que habían ingresado al centro de retención de personas infractoras. En este centro, casi la totalidad, por no decir la totalidad de las personas que ahí se encontraban, eran por casos de conducción en estado de embriaguez. Ese problema es algo que nos da muestra de cuál es la principal causa de las personas detenidas en asuntos de tránsito. Ahora bien, en esta capacitación tuve la oportunidad de compartir con ellos, de oír sus experiencias. Muchos culparon a la gente que tomó procedimiento, a la persona que tomó procedimiento. Otros, por otro lado, también acusaron o culparon de su triste realidad a a los juzgadores. Y al momento de preguntarles si no consideraban que el verdadero culpable, el verdadero responsable de que estén en esa situación no eran ellos al momento de tomar una decisión doble de consumir alcohol y también de conducir, pues la mayoría no lo veía así, no se veían a ellos mismos como responsables del hecho de que ellos estén privados de la libertad por la causa de conducción en estado etílico. Entonces eso ya nos da un paréntesis, ya nos da un abrebocas de cómo vemos nosotros en realidad el hecho de conducir en un estado inconveniente. Y uno fue más allá de eso. Uno de ellos, que inclusive su pena sancionatoria era de 30 días, él llegó más allá y me mencionaba que inclusive saliendo del centro de detención, lo primero que pensaba hacer era consumir alcohol. Y al momento de preguntarle si había aprendido la lección y que saliendo iba a consumir licor, pero ya no iba a manejar, su respuesta fue que muy probablemente sí lo iba a hacer. Pese a que ya pasó una aprehensión, una pena privativa de libertad de 30 días, esta persona no vio esa realidad, no vio esa necesidad de cambio. Y a este problema que es bastante grande, a este problema que es bastante serio, afortunadamente el invitado del día de hoy ha creado un programa para que las personas puedan evidenciar este problema. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, nuestro estimado ingeniero Cristian Zagagosín. Estimado Inge, buenas noches, bienvenido. Hola Jorge, buenas noches, muchas gracias. La invitación, no sé si es que se me escucha bien. Eh, Le escucho un por- poquito lejano, no sé si nos podría un poco alzar la voz, si es necesario gritarnos un poco, no nos ofendemos, pero lo importante es que nos podamos comunicar. Mi estimado Inge, me parece algo bastante notorio, algo bastante meritorio y algo que es necesario compartir con la gente, el programa que usted ha creado para medir, por así decirlo, o mostrar la realidad a las personas de cuánto alcohol puede una persona ingerir. No sé si nos pueda contar de qué se trata
y qué objetivos tiene este programa, mi estimado Cris. Bueno, como mencionaba, gracias Jorge y saludos a tu audiencia. Sí, es un programa el cual inicia con todas estas capacitaciones que hace la Asociación Internacional de Jefes de Policía, en el cual se hizo una capacitación para enseñar a los elementos o funcionarios de control, en este caso agentes civiles de tránsito y policías, cómo realizar las pruebas de sobriedad en campo. Entonces, para este efecto se necesitaban voluntarios para hacer una práctica de ingesta de alcohol, con lo cual se podrían realizar las pruebas de sobriedad en campo de una manera real, con personas que estaban dispuestas a conocer sus límites de alcohol. Entonces, se crea este curso, esta capacitación, con esta experiencia y con el objetivo de que las personas midan su capacidad. No todo el mundo tiene la misma capacidad de ingesta de alcohol. No todos metabolizan de la misma manera. Hay diferencias por el peso, por la edad, por el género. Entonces, de esta manera es que nadie nos ha enseñado ni hemos evidenciado cómo entra el alcohol en el cuerpo y cómo metaboliza ese alcohol en el cuerpo dependiendo de la persona. Entonces, esta capacitación es una práctica de ingesta de alcohol. Bueno, tiene su parte teórica también, que es la que se da no solamente por parte de consultores nacionales, sino también por una experta internacional en tema del consumo de alcohol y los efectos en el cuerpo. Luego se hace una práctica de ingesta de alcohol y se va midiendo, es una práctica de ingesta de alcohol controlada, se va midiendo con alcoholímetros, conociendo el peso, la edad y a la persona como tal, porque también infiere que la persona tenga o no tenga la costumbre, se puede decir, o de pronto es un consumidor de alcohol social. También es diferente el efecto si es que la persona no ha consumido nunca antes alcohol. Entonces, todas estas cosas se miden antes de realizar la práctica y se inicia con los tragos estándar que se conocen según la Organización Mundial de la Salud y una cantidad y frecuencia controlada para hacer ver a cada participante su reacción ante el ingreso de una bebida alcohólica. Mi Eso estimado en Cristian, resumen. es bastante interesante porque, como mencionas, es algo que no es que nosotros tengamos en el día a día el conocimiento qué efecto hace realmente el alcohol en mi organismo. Es verdad, en el Internet se puede inclusive buscar que hay porcentajes asociados a una cantidad específica de alcohol y que según eso va a marcar una diferente cantidad de gramos de alcohol por litro de sangre. Sin embargo, las cualidades específicas de mi cuerpo puede ser que a mí me marque con mucho menos o que yo también resista un poco más. Sin embargo, lo importante es hacer notar los efectos o los cambios en la percepción de la persona al momento de consumir esta bebida alcohólica. ¿Qué resultados han tenido en cuanto a la impresión de las personas al visibilizar que sus, obviamente, capacidades cambian al momento de la ingesta de alcohol? Bueno, en realidad estamos en una cultura del alcohol, ¿no? En el país, nuestro país, y creo que en general Latinoamérica tiene esa cultura, y es milenaria en realidad. El alcohol existe desde siempre. ¿Y por qué se mantiene si a la final da un efecto negativo? Hay una curva del alcohol cuando ingresa al cuerpo, donde va aumentando hasta que llega a un punto dulce, como le llaman.
un punto feliz, que a mi modo de ver ese es el éxito de la bebida. En ese momento es cuando la persona está mayormente desinhibida y las conversaciones y inclusive hasta los chistes son mejores. Entonces es un punto de desinhibición, si se puede decir ideal, donde las personas están en su esplendor, las conversas son muy buenas, se recuerdan muchas cosas y por eso es el éxito, o sea, ese es el punto interesante del alcohol. Sin embargo, esta curva también, así como sube y llega a este punto dulce, también decae. Luego de eso viene un estado depresivo. El alcohol causa esa depresión. Entonces, qué es lo que se busca evidenciar? Normalmente, dependiendo de las personas, podemos sentirnos bien, ya teniendo alcohol ingresado. Y ese alcohol pasa al torrente sanguíneo, que luego pasa al cerebro. Mientras está ese proceso, podemos sentirnos bien y pensar que estamos bien. Entonces, al hacer estas pruebas y al medir el alcohol en sangre, se va haciendo varias experiencias, se puede decir. Una de las experiencias es estas pruebas de sobriedad en campo, estas pruebas de estándar. Estas son unas pruebas estandarizadas que los policías utilizan cuando no tienen un alcoholímetro con el cual medir la ingesta de alcohol. Entonces, estas pruebas consisten como se ve en las películas, ¿no? El policía le hace caminar en línea recta 9 pasos, tiene que contar hasta el 9, dar la vuelta y regresar. Es una de las pruebas, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando ya estoy con un grado alcohólico de 0,7, 0,8? Ya es un poco alto, ¿no? Uno piensa que está bien, pero el rato de realizar las pruebas pierde el equilibrio. Inclusive, se ve como la disposición, la orden es camine 9 pasos en línea recta, juntando punta con talón, llegue hasta el 9 y regrese. Se ve como las personas siguen caminando y siguen contando 10, 11, 12, 13, cuando la disposición era solo 9 pasos. Ahí está el efecto del alcohol. Ya no estamos en nuestras capacidades óptimas. Otra de las pruebas que también se enseña en esta capacitación y se evidencia el efecto del alcohol, solamente con 2 copas del trago estándar, ejemplo, la medida del trago estándar según la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, es la copita de tequila, el caballito que le llaman. Ese tiene 30 mililitros. Esa es una medida estándar. ¿Qué recomienda la OMS? Tomar de 1 a 2 copas por hora en una reunión social para disfrutar del alcohol. ¿Ya? Con esas 2 copas ya en el cuerpo, si medimos con el alcoholímetro y dependiendo de la persona, va a tener una medida de 0,3 gramos por litro de sangre. Con esa medida se puede realizar la prueba del nistagmo del ojo, que se llama. Esto es la prueba con un esfero haciendo mover la vista de izquierda a derecha. Cuando ya está con una ingesta de alcohol, el ojo llega a uno de los extremos de la vista y empieza a patinar. Entonces ahí se puede ver cómo con ya ese poco de ingesta de alcohol, el cuerpo empieza a tener cambios. Los ojos en realidad patinan el momento en que están en uno de los extremos. Entonces, Y, todo eso se y va eso evidenciando también, y se va mirando el efecto del alcohol en el cuerpo. ujú, y eso también es congruente, mi estimado Cristian, que va de la mano también con los límites que están permitidos aquí en el Ecuador para el consumo de alcohol. Porque con un consumo de alcohol que ya esté con 0,3, obviamente esto ya es sancionado, ya tiene la primera pena punitiva aquí en el Ecuador para que ya pueda, obviamente, ingresar a la cárcel. Entonces, no es que las penas que tenemos en la legislación ecuatoriana son de la nada. Como bien lo mencionabas,
Aparentemente las personas se sienten en un estado adecuado para conducir, para hacer sus actividades normalmente, para poder movilizarse, o sea, no hay ningún inconveniente con el hecho de que siga consumiendo alcohol y me siga movilizando. Sin embargo, ya atrás de todo esto podemos ver y podemos evidenciar que no es así. Podemos evidenciar que ya comienzan a haber eh, ciertas variaciones en la manera de que el cuerpo reacciona. Porque si ya llego hasta un punto donde mi ojo comienza a patinar o comienza a tambalear, mi vista panorámica totalmente se ve afectada, porque ya voy a perder esa capacidad de ver lo que viene por los costados, o si ya una persona va a cruzar la calle, que es lo que generalmente apreciamos con la vista panorámica, o si un vehículo, sobre todo aquí en el Ecuador, las motocicletas están rebasando o adelantando por un lugar que puede generarse un peligro. De igual manera, por eso es lo que vemos muchas veces en las vías, accidentes donde invaden carril. O sea, si yo no puedo o no estoy en la capacidad de ver a mi periferia, voy a cometer estos errores que pueden llevarme a un siniestro o llevarme a algo más grave. Es por eso que tenemos que darnos cuenta que no es así nomás el hecho de que no pasa nada. O sea, tranquilos, o sea, yo estoy bien, me siento bien, no hay ningún problema, pero estamos viendo que obviamente ya hay un efecto. ¿Qué más han podido determinar, mi estimado Cristian? Sí, a ver, este tema va en desmedro de mis capacidades a medida que ingiero más alcohol. Sin embargo, el organismo lo metaboliza. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud recomienda una o dos copas de estándar en una hora? Es el tiempo que en general el cuerpo empieza a metabolizar y empieza a eliminar el alcohol. El problema está cuando ingreso más alcohol de lo que mi cuerpo puede metabolizar. Allí es cuando se mantiene en la sangre y luego llega al cerebro. Llegando al cerebro es cuando tenemos ya total pérdida de las capacidades del cuerpo. Ahora, puede haber y hay jóvenes eh, con la bondad de ser jóvenes que ingresan mucho alcohol y se sienten en las mismas capacidades, inclusive conducen y llegan a la casa en un estado de más de 1 gramo de alcohol por litro de sangre, llegan. Y eso les da la medida o la señal de que sí pueden hacerlo. El momento que hacemos estas pruebas de sobriedad, se evidencia que no están en condición. Entonces, como mencionabas, la medida acá en el país, de acuerdo a la normativa, es si tienes 0,3 para arriba, ya no puedes conducir. Entonces, como digo, en general de las pruebas que hemos hecho, en 2 copas se llega a un 0,03 dependiendo de la persona. Lo ideal es, por ejemplo, ¿qué suele suceder en Navidad? Se hacen cenas navideñas, cenas del trabajo, donde de ley se sirve un vino, se hace un brindis y se toma las 2 copas de vino. Cuando se come, el efecto retarda un poco, cuando se ingresa comida. Entonces, lo ideal es, si voy a una cena, estoy conduciendo, voy a tomar las copas de vino, sí, 1 a 2 copas por hora, y puedo esperar un tiempo prudente, tal vez media hora, dependiendo de nuestro organismo, y el cuerpo ya lo metaboliza y podría salir a conducir. Lo ideal, no conducir cuando se consume alcohol. Si es de esta forma, se puede un poco controlar, porque ya metaboliza el cuerpo, y si es que hay un control, no marcaría más de 0,3 ni 0,3, estaría por debajo de la normativa. Sin embargo, lo ideal es no consumir. Como menciono en esta capacitación, yo hago notar cómo el cuerpo ya empieza a tener comportamientos distintos con 1 y 2 copas de ingesta de alcohol. Entonces, definitivamente lo mejor es no.
lo saludable. ¿Qué sucede para llamar a colación un caso que sucedió recién? Los muchachos que se salvaron la vida y no cayeron desde el puente en el sector de la 10 de agosto. No sé si viste ese video. Muchachos que estaban amanecidos tomando alcohol y todavía tenían más alcohol. Como se ve en el video, botaron una botella llena de un trago que se vende acá en la ciudad, ya cuando estaban en el borde del puente para caer hacia la 10 de agosto. Entonces, esa es la juventud que se siente en capacidad. ¿Por qué sucedió? Ahí está una de las faltas de respuesta positiva del cuerpo por la ingesta de alcohol. De pronto, como mencionabas lo de la visión, a las 5 de la mañana no se ve claro, de pronto estaba ya con cansancio y durmiéndose, y pensó que había que curvar a la izquierda en ese sitio. Y gira y se queda colgado el vehículo. Entonces, esas son las capacidades disminuidas producto del alcohol. Lo mejor, llamo un taxi y no hago daño ni a mi persona, ni a mi familia, ni a otras personas que no tienen nada que ver. Esos muchachos botaban la botella del licor de vidrio desde el puente sin mirar y sin saber si es que abajo puede pasar alguien o no. Ese es otro de las pérdidas de capacidad. No estoy en mi 100%, no estoy en mis cinco sentidos, no estoy razonando, solo hago cosas de acuerdo al rápido pensamiento que me llega, pero con ingesta de alcohol. Exactamente, y ahí tenemos una doble probabilidad de tener problemas, porque, a ver, si es bien como lo mencionas, tiene esa etapa dulce en cierto punto donde genero toda la autoconfianza que puedo generar. Después viene la parte de la depresión, porque el alcohol es un depresor. Es por eso es muy común ver a personas en estado etílico llorando, abrazándose, llamando a otras personas, porque la finalidad del alcohol es ser un depresor. Y si obviamente consumimos en cantidades inapropiadas, en cantidades que el cuerpo no puede procesar, que el hígado ya se sobresatura y no puede eliminar estas toxinas del cuerpo y comienzan a entrar al torrente sanguíneo, obviamente vamos a tener consecuencias raras. Vamos a estar tristes, vamos a estar tal vez con un pensamiento antiguo de que yo lo puedo hacer todo, estoy bien, no pasa nada, estoy con mis amigos, me siento protegido en el grupo, porque eso también es parte psicológica de las personas. Nosotros generalmente en grupo nos sentimos protegidos y nos sentimos avalados y nos sentimos aprobados para hacer o tomar riesgos que a veces o que muchas veces son innecesarios. Y al momento de la conducción, tenemos que lamentablemente como sociedad tenemos que nos llegó y nos impactó de mala manera películas extranjeras que hablaban sobre la velocidad, ¿no? El exceso de velocidad, de lo divertido, de lo genial que es ir a exceso de velocidad, que iban a exceso de velocidad, abrían la puerta, saltaban y no pasaba nada, solo se sacudían el polvo y ya. Paradójicamente, uno de esos actores falleció en un siniestro de tránsito donde no pudo zafarse el cinturón de seguridad, saltar por la puerta y antes de que se impacte contra un árbol, pero de todos modos tenemos esa mala percepción del alcohol, de la velocidad y a veces mezclamos los dos y tenemos resultados que lamentablemente son fatales. Entonces, sí va, este sistema, sí le veo necesario que es más, yo creo que antes de sacar la licencia de conducir, todos deberían pasar por este curso que tú estás proponiendo para que sepan la realidad de las cosas. Porque claro, yo históricamente he visto a mis abuelos, a mis padres, a mis tíos, o si no son a mis familiares directos, a los familiares de todos mis amigos,
que conducen en estado etílico y no pasa nada. Lamentablemente los accidentes pasan en un segundo. Y aquí tenemos fallecidos por siniestros de tránsito en el Ecuador que superan los 2.000 fallecidos. Entonces es un juego de la ruleta rusa de que rato menos pensado me toca a mí. Me toca a mí ser la víctima de este siniestro de tránsito. Y de esta manera también poder yo también tomar decisiones adecuadas. La percepción o la imagen que tenían las personas que se han incluido en tu curso, mi estimado Cristian, ¿cómo han salido? ¿Qué impresiones has recibido de parte de las personas que han pasado por este proceso? Bueno, las impresiones son positivas, ¿no? Para desarrollar la capacitación hicimos un focus group y hicimos encuestas para ver qué les parecería una práctica de ingesta de alcohol controlada. Las personas que ya participaron mencionan que es una excelente experiencia, pues salen conociendo la cantidad de alcohol que pueden consumir y en el tiempo. Uno de los mitos que hay y que manejamos siempre acá en nuestra idiosincrasia es, por ejemplo, hay que comer tostado y eso hace que pase el efecto del alcohol. El tostado no tiene nada que ver, eso es un mito, pero lo que algún efecto hace es porque está ingresando comida al cuerpo y eso un poco ralentiza el efecto del alcohol. Pero en realidad no hay solución para curar ese efecto alcoholizado, sino solamente el tiempo. Mientras le doy ese tiempo a mi cuerpo para metabolizar la cantidad de alcohol que he ingerido, ahí es cuando mi cuerpo metaboliza y pasan los efectos. Entonces, esa es la experiencia que se vive en esta capacitación. Mientras se está haciendo la ingesta de alcohol controlada, se puede comer snacks, se brinda una cantidad controlada también de snacks para que se vea el efecto del ingreso de alcohol sin comida, del ingreso de alcohol con comida, y cómo al ingresar más alcohol, esos snacks ya dejan de ser suficientes. Ya empieza a dar el efecto porque el cuerpo ya no metaboliza, ¿sí? Entonces, como es controlado, se llega hasta una medida de 1.3 gramos de alcohol por litro de sangre. Ahí es cuando se vuelve a hacer las pruebas de sobriedad y los participantes evidencian su pérdida de capacidades, ¿no? El nistagmo del ojo ya no solamente marca en horizontal, también cuando se hace una prueba vertical, que es un poco más difícil que se evidencie el patinaje del ojo en vertical, ya se consigue y se ve como el ojo en la parte de arriba ya patina también. Entonces ya eso da una medida del grado de alcohol que tiene la persona. Si lo comparamos con la medida del alcoholímetro, ya tenemos una idea de la cantidad de alcohol ingresada versus las capacidades que tengo y versus la medida que da el alcoholímetro. Entonces, las personas que han participado salen con o sea, en realidad es vivir la experiencia. Yo decía, ¿quién nos ha enseñado a tomar? En las reuniones de la familia siempre es, sí, tome, tome. Y cuando somos niños vemos cómo todos toman. Y cuando somos adultos, para nosotros es lo normal. Pero nunca sabemos cómo reacciona nuestro cuerpo. Tengo amigos que con una y dos copas ya están en su máximo de grado alcohólico. Esto es como digo, por la edad, por el peso, por la cantidad de agua y la cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo. Aquí se puede mencionar igual de los participantes que hemos tenido hombres y mujeres. Las mujeres tienen un efecto más rápido del alcohol en el cuerpo que los hombres. Las mujeres tienen menos cantidad de agua, menos cantidad de sangre y por eso el alcohol da un mayor efecto en menor tiempo en las mujeres. Entonces, por ejemplo,
cuando se tiene una reunión social, las mujeres deberían tomar la mitad. Si la OMS dice 1 a 2 copas por hora para mantenerse en un estado correcto y disfrutar de la reunión social, las mujeres deberían tomar 1 a 1 y media, dependiendo de las mujeres también, porque también hay mujeres que ingresan mucho alcohol y pueden mantenerse. Como digo, depende de la cantidad de agua y de la cantidad de sangre. Pero en general, las mujeres tienen una mayor absorción del alcohol en la sangre. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos evidenciado, la experiencia es positiva. Y al final de la capacitación se da un menú de 3 tiempos, ¿no? Esta capacitación se hace en el Hotel Hilton Colón, donde se da el menú de 3 tiempos y después de la comida del menú de 3 tiempos se hace una nueva medida del alcohol o 2 medidas más, en la que se evidencia cómo baja la medida del alcohol en sangre después de comer y pasado un tiempo, media hora, 40 minutos, cómo ya el cuerpo sigue metabolizando y baja de 1,3 que se llega al tope a 0,8, 0,7. Y eso ya en el tiempo es lo que llega a dar una medida menor hasta llegar a cero. Pero eso es en el tiempo. Para llegar a esta medida ya de cero en el tiempo, siempre va a pasar por la etapa. Entonces, esa etapa no nos quita a nadie. Siempre hay esa etapa de depresión. Pero es necesario ver cómo es el proceso en general, cómo es el proceso completo de todo el consumo de alcohol, de cómo pasa el alcohol por nuestro cuerpo, cómo es que el alcohol recorre a través de nuestro organismo, todo hasta obviamente regresar a un estado normal. Como bien lo mencionas, obviamente vamos a tener que pasar por todas estas etapas, la etapa de la euforia, la etapa de tal vez la depresión, pero es necesario que entendamos que es parte del proceso. No es que yo soy un superhombre y a mí no me afecta. Yo he tomado desde chiquito y a mí me afecta menos. Simple y sencillamente hay otra cuestión que también como cultura a veces no la vemos. Es el hecho de que nosotros percibimos o tenemos un déficit de percepción del peligro conforme nos vamos acostumbrando a él. Nosotros no vemos que sea peligroso o que sea dañino o nos damos cuenta de que ya no podemos ver bien, que ya no podemos tener una correcta percepción de la profundidad, que ese es otro de los factores que también se alteran. Entonces, al yo perder este miedo, yo comienzo a creer que a mí no me afecta el alcohol, que a mí el alcohol no me hace nada. En realidad, le está pasando los mismos efectos que a cualquier otra persona, simple y sencillamente como yo ya me acostumbré a esos efectos, tontamente o erróneamente pienso que yo ya no tengo ningún efecto sobre mi cuerpo, sobre mi estilo de vida, sobre mi conducción al momento de conducir, al momento de ingerir alcohol. Entonces eso se vuelve muy, muy, muy riesgoso porque comenzamos a diferenciar o comenzamos a distinguir en el hecho de que yo consumo alcohol, pero no me pasa nada, yo consumo alcohol, pero nunca he caído preso, yo consumo alcohol, pero nunca me he accidentado, y eso simple y sencillamente es suerte, o peor aún, es cuestión de tiempo. Porque lamentablemente, si yo me expongo a un riesgo constantemente, si yo me estoy exponiendo todos los días a un riesgo, tengo más alta probabilidad de sufrir un accidente y que este sea el último. Entonces, como bien lo mencionas y como bien está estipulado el objetivo final de este programa que has iniciado, es que no se consuma alcohol para nada y poder evitar que obviamente nos afectemos. Voy a leer uno de los mensajes que nos envían. Lamentablemente no lo pude poner en pantalla porque es muy largo. Te agradezco, Paula Costa. Nos dice lo siguiente: es muy difícil que el ser humano pierda
esa costumbre de ingesta de alcohol, porque han hecho un hábito de diversas situaciones y sobre todo en los actos sociales, creándoles una falsa sensación de seguridad por la alteración del sistema nervioso central. Los ecuatorianos a nivel mundial somos conocidos por el consumo de bebidas alcohólicas. No es difícil normar la tabla de sanción, lo difícil es crear conciencia por la no voluntad de parte de los conductores que siempre suelen tomar estas acciones. Te agradezco tu comentario, mi estimado, y tienes razón. Y eso es el problema. Al momento de que nosotros pongamos o sugiramos poner sanciones extremadamente fuertes, nadie va a querer, nadie va a estar de acuerdo, porque es muy normal, es muy natural que obviamente se haya este consumo de alcohol de una manera inadecuada, de una manera desmedida. Y ese es el riesgo, mi estimado Cristian. Sí, es correcto. Ahora, ¿Cuál es la alternativa, mi estimado Cris? cambio de comportamiento, ¿no? Eso es lo que se quiere un poco con esta capacitación. Evidenciar el efecto, evidenciar la pérdida de capacidades y desde la conciencia de la persona, desde la conciencia plena de la experiencia que vive, saber que no es posible conducir porque se disminuyen las capacidades, por un lado. Por otro, que podría sucederme algo al estar disminuidas las capacidades o podría causar algo a otras personas. No estamos solos en las vías, siempre va a haber otras personas y por desgracia podría suceder que por mi culpa otras personas están quedando, por ejemplo, lesionadas o fallecidas. Como yo suelo decir, cuando la persona fallece en un siniestro vial, esa persona falleció y de pronto está descansando. Pero ¿y la familia que queda acá? La familia que tiene que vivir y sufrir esa pérdida. Ahora, si quedan lesionados, sea quien conduce con alcohol o sea quien causa que otras personas queden lesionadas, eso es un daño para toda la vida. Vivir así también debe ser terrible, tanto para la persona que queda con la lesión como para las familias. Entonces ahí la importancia del cambio de comportamiento. Si voy a beber, sale inclusive más barato pagar el taxi, pagar el Uber. ¿Qué implica el salir a una reunión social donde va a haber bebida alcohólica y salir conduciendo? ¿Qué implica? El riesgo que puede tener un siniestro vial, grave o fatal. El riesgo de que la Agencia Metropolitana de Tránsito haga controles, que debería hacerlos, y que en un control yo salga con más de 0,3 gramos por litro de sangre y tenga que ir detenido. Como dice la normativa, 5 días, 10 días, 15 días, 30 días, dependiendo. ¿Ya? ¿Qué sale más barato? El Uber de ida de pronto me sale $10. El Uber de regreso me saldrá 15. Son $25 versus si es que soy detenido, voy a ir preso 5 días, el vehículo queda detenido, tengo que pagar abogado y de pronto hasta pierdo el trabajo. Entonces, definitivamente, lo mejor es y más barato decidir tomar un taxi. Ese es el cambio de comportamiento. Decido Exactamente. tomar el taxi, inclusive estoy hasta más tranquilo disfrutando en las fiestas. Una decisión más sabia y una decisión más oportuna. No quería perder la oportunidad, mi estimado Cristian, y disculpa que te haya cortado, mi estimado Cristian, pero hay algo que sí me gustaría hacer hincapié en este sentido. Lamentablemente, al momento de la ingesta de alcohol, mucha gente dice, pero es que no pasó nada, pero es que nadie ha muerto. Y cuando a uno sancionan a los conductores, sancionan a diferentes actores viales, una de las respuestas comunes es, pero es que no salimos a matar. Hemos oído eso inclusive en las noticias, es que no salimos a matar. Y eso es verdad. Ojo, hay que tomarlo esto muy en serio. Nadie sale a matar. El problema es lo siguiente,
¿Qué es lo que pasa cuando una persona que no tiene intención de matar termina matando a alguien? No solo la persona que fallece, como bien lo decías, tal vez esa persona ya descanse en paz, y el que causó el accidente no es que se quede atrás. La pena punitiva aquí en el Ecuador es de 10 a 12 años por un siniestro de tránsito donde haya una o más personas fallecidas y que el causante esté en estado de embriaguez. Esa persona al final del día también pierde la vida. Y tenemos que ser así. Y va a llevar con el hecho de que es una persona normal, que no es una persona malintencionada, que no es una persona que tiene esta violencia en la sangre, sino más bien es una persona que tomó malas decisiones, una decisión mala tras otra, tras otra, tras otra, y terminó siendo un asesino. Y eso es un peso, una carga que no va a poder quitarse nunca. Y aparte, la pena punitiva que tiene que cumplir. Y aparte, también la indemnización que tiene que dar a las personas, a los deudos. Y aparte, todo el marco legal. Esa persona también termina perdiendo la vida. O termina perdiendo su estilo de vida, para ser más exactos. Porque ya no va a tener el mismo trabajo. Cuando salga va a haber pasado 10 años. Hace 10 años, inclusive en el 2016, no había tanta, no sé, los scooters eléctricos, no habían tantos. Ni siquiera creo que había todavía en el mercado de scooters eléctricos. Hace 10 años, los drones recién estaban saliendo, o sea, tecnologías, cosas que han cambiado, presidentes, alcaldes, la ciudad misma. En 10 años ha cambiado totalmente todo. Y todo eso se va a perder una persona por tomar una mala decisión, por no cuantificar bien, por no sopesar bien lo que estás mencionando, mi estimado Cristian, que $25 me pueden salvar todo esto. Ya obviamente estoy siendo totalmente fatalista, ¿no? Pero nos puede evitar todito esto con una sola toma de decisión, una toma de decisión correcta, una toma de decisión oportuna. Porque nosotros Así es. planificamos muchas cosas, planificamos ir al fútbol, planificamos ir a la iglesia, planificamos salir con nuestros amigos. No podemos decir que de repente me cayó. Si planificamos, planifiquemos bien, planifiquemos ir sin el vehículo, planifiquemos ir en taxi o tener una persona que no consuma licor, que sea el responsable de llevarnos a las casas. Entonces, hay muchas alternativas antes de coger el volante. Antes de darte el paso, mi estimado Cristian, quisiera leer otro mensaje que nos llegó, que lamentablemente igual está un poquito largo y por eso no lo pude poner en pantalla, de mi estimada Claudia Ruiz. Nos dice, entendiendo que él con exactitud los efectos que puede causar a cada persona y sabiendo que es más lentos los movimientos, las reacciones ante un peligro, sabiendo que las probabilidades de riesgo son altas, está bien prohibir la conducción bajo los efectos del alcohol, la intoxicación alcohólica a todos los conductores, ya que después es siempre tarde para todos. Saludos. Saludos, mi estimada Claudia, desde que nos ve desde Tucumán, Argentina. Un gran abrazo a Argentina. Entonces, como bien lo mencionabas, este problema no es a nivel nacional, es a nivel ya a veces sociocultural de Latinoamérica. Compartimos bastante la cultura con otros países aquí. Y lo gracioso es que los niveles de consumo de alcohol de otros países, de países europeos como Italia, por ejemplo, que consumen vino al momento de estar almorzando, que consumen coñac un poco en las noches, vodka, los rusos, es paradójico porque ellos no buscan embriagarse. Aquí tenemos esta mala costumbre o esta mala predisposición de buscar embriagarnos. Ellos también tal vez lo toman como aperitivo y tal vez lo toman todos los días o cada comida, pero lo distribuyen de una mejor manera para que esto no afecte a la persona, no afecte sus sentidos, no se embriague y sea para lo que fue creado tal vez, el disfrute de las personas.
Sí, así es. Lo importante es conocerse, ¿no? Por eso es la capacitación, conoce tus límites. Saber hasta dónde puedo llegar con la ingesta, tomando en cuenta esta disminución de capacidades, ¿no? La Organización Mundial de la Salud también recomienda, por ejemplo, en las discotecas, hacer paradas de venta de alcohol, lo cual se pensaría que podría perjudicar a la discoteca en cuanto a que su negocio es vender el alcohol, pero no saca nada vendiendo mucho alcohol y que la persona quede en estado intoxicado y deje de consumir, a que pare la ingesta, hagan una ronda de toma de agua, de hidratación y puedan seguir con la fiesta. Entonces, hay discotecas en otros países donde están conscientes del tema y es más negocio hacerlo de esa manera. Entonces hacen una parada, hacen una hidratación, la gente se repone y pueden seguir con la venta y el consumo de alcohol. Entonces, la importancia de conocerse, yo debo saber hasta qué punto, si me afecta una o dos copas por hora, si es que puedo tomar cuatro o cinco, qué tiempo debo esperar para sentirme mejor, sin ingerir o tomando agua, hidratándome. Por ejemplo, el alcohol deshidrata. También es positivo tomar bebidas hidratantes. Si es que el tema es una fiesta, ¿no? Como digo, el objetivo es disfrutar a la final. Si es que se va a ingerir el alcohol, no hace falta, como tú mencionas, llegar hasta las últimas consecuencias, hasta que el cuerpo ya no pueda ingresar más alcohol, estar en... No, no tiene sentido. Como yo suelo decir, lo más interesante de consumir alcohol en una reunión es la conversa. Eso es lo más interesante, la conversa que causa esa desinhibición que produce el alcohol en el cuerpo. Da unas conversas espectaculares y eso es lo agradable. Ahora, si paso de ese estado del punto dulce a estar totalmente intoxicado, ya no tiene sentido. Para nada tiene sentido. Entonces, el objetivo es conocerse y saber hasta qué punto y qué tiempo me toma metabolizar y sentirme mejor. De pronto no llegar a esa etapa de depresión, sino quedarme en la etapa del punto dulce, manteniendo esa conversa tan interesante que se da y así disfrutar del ambiente de la reunión. Exactamente, lo importante es disfrutar sin lesionar. Voy a leer otro mensaje de mi estimada Claudia Ruiz, que nos dice: un siniestro atraviesa el ámbito familiar en todos los sentidos, ya sea en el rol de hijo o como padre de familia, quedando quien alimenta impedido de poder trabajar hasta por 2 años. Tiempo en el que tal vez, si quedó bien, se puede reintegrar al mercado laboral, sin contar que pone en movimiento el sistema judicial. Concurre con cada siniestro, policías, bomberos, fiscalías, fotografías, planimetría, el sistema de salud que está abarrotado, teniendo que realizar una o tres cirugías. Eso es otro de los efectos, ¿no? Que bien lo menciona mi estimada Claudia Ruiz y que es bastante grave. En el Ecuador aproximadamente gastamos 1% del PIB en subsanar los daños. Me parece que en el 2019 llegamos hasta el 2% porcentual del PIB para subsanar el gasto de los siniestros de tránsito. Estamos hablando que es miles de millones de dólares que los países tienen que invertir para subsanar estos daños, como bien lo dice policías, bomberos, agentes de tránsito, toda la CIA, todos los que intervienen, y después uno se fractura, yo qué sé, el brazo por estar jugando fútbol, va a los hospitales y no hay camas en traumatología. ¿Por qué? Porque estas áreas son saturadas de personas que se accidentaron en el tránsito. Entonces, también comienzan a afectar a otras áreas. ¿Por qué? Porque ya no hay abasto por la cantidad de siniestros de tránsito. Entonces, tenemos que pensar en global, que podemos ayudar y que podemos aportar, sobre todo con un hecho bastante simple. Mi estimado Cristian, me gustaría saber cómo las personas se pueden inscribir, cómo las personas pueden acceder a estos cursos que tú estás dando, con qué tan frecuencia, dónde se podrían inscribir y todo eso, mi estimado Cristian.
Ok, Jorge, sí, la inscripción se la puede hacer con mi contacto. Estamos en redes sociales, estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok. En TikTok está un link con el cual pueden escribirme directamente. Mi TikTok es Ing Zaragozín, ING Zaragozín. Zaragozín es Z la primera y C la segunda, como Zaragoza, pero Zaragozín. ¿Ya? Ing Zaragozín es mi TikTok y ahí se pueden inscribir. Dependiendo del número de inscritos, se realiza el curso en el Hilton Colón. Como menciono, está la ingesta de alcohol, que es el curso. Sin embargo, es una capacitación, ¿no? Se da una capacitación de seguridad vial, una capacitación sobre los efectos del alcohol en el cuerpo, la práctica y de ingesta de alcohol, los snacks, la bebida alcohólica, indicando las medidas o los tragos estándar que menciona la Organización Mundial de la Salud, y un menú de 3 tiempos. Está prohibido llegar con vehículo. Alguien tiene que irle a ver o al final de la capacitación tiene que irse en Uber. Si bien es cierto, ya después del menú de 3 tiempos y después de una charla que se da al final, en el tiempo ya el cuerpo empieza a metabolizar y como menciono, baja de 1,3 a 0,8, 0,7, 0,5, dependiendo de las personas. Ya está metabolizando y está bajando, pero todavía no está en capacidad de conducir. Entonces, se les exige que les vayan a ver o que salgan en Uber. Entonces, esa es la capacitación, como menciono, de todas las personas que ya la han hecho, es la experiencia la que la viven, ¿no? Entonces, es simple, ¿no? Ya a medida que inclusive van pasando los años, ya dejamos de ser jóvenes. Como yo menciono, no está mal, o sea, a la final el trago, como digo, es milenario, siempre ha existido y por algo, ¿no? Entonces hay que saber manejarlo, ¿no? Y simplemente, si es que sé que voy a beber en alguna reunión social, definitivamente lo mejor es desplazarnos en taxi. Ahora la facilidad tecnológica nos permite tener un servicio de taxi a cualquier hora, seguro también, inclusive estando en la manera como está nuestra ciudad, nuestro país, todavía es seguro y de esa manera podemos disfrutar de la reunión social sin arriesgarnos a que nos pase algo o arriesgar al resto de personas que ocupan la vía. Como bien nos dices, el cambio de actitud, el cambio sobre todo de mentalidad, de cómo yo percibo el alcohol en mi vida, en mi día a día. Lo percibo como una necesidad, lo percibo como un gusto, lo percibo como algo pasajero. ¿Cómo lo estoy percibiendo yo? ¿Cómo es lo que yo quiero movilizarme? Si yo me deseo movilizar estrictamente en mi vehículo, puedo causar problemas, puedo tener problemas, puedo ser un problema. ¿Cómo yo veo la ley? No pasa nada, no hay control, no hay ningún problema. ¿O qué va a pasar cuando a mí me toque el control? Cuando me lleven detenido, cuando me lleven eh, esposado, ¿cómo me voy a sentir yo? No sé qué La tal sea familia. esa sensación, ¿no? No creo que sea una sensación que nosotros queramos experimentar, ¿no? Irnos detenidos, irnos esposados hacia un centro de retención, tener que llamar a nuestros familiares y decirles, ¿saben qué? Contraten un abogado porque estoy en esta situación. Mi Sí, familia se va a sorprender, lo va a ver normal. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? El día de mañana que yo tenga que presentarme a trabajar, que yo tenga que seguir mi vida normal, ¿qué es lo que va a pasar? Porque en el mejor de los casos son 5 días, pero dentro de los 5 días sí o sí, por lo menos 3 van a ser laborales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto voy a sí, gastar en tema de abogados? ¿Cuánto voy a gastar en tema de subsanación de daños si es que hubo? ¿Cuánto voy a gastar en caso de que tenga que liberar mi vehículo de un centro de retención vehicular? no, Plataformas,
Y más que todo, Jorge, yo tengo dos tipos o dos experiencias con mis amigos. Tengo un amigo que bebía de tal manera que al día siguiente no se acordaba cómo llegó y llegó con el auto. Ventajosamente ahora ya han pasado los años y se da cuenta de lo que hizo, ha cambiado su comportamiento y ventajosamente mientras lo hacía no le pasó nada. Pero también tengo el caso de otro amigo que estaban acostumbrados él con su grupo más allegado en beber y salir conduciendo. Él no tuvo tanta suerte, ahora él está en silla de ruedas ya desde hace varios años. O sea, en su juventud le sucedió el siniestro a sus 33 años y hasta está en silla de ruedas por un siniestro vial después de una ingesta de alcohol entre amigos y salir conduciendo. Mezclar los factores de riesgo. Salían conduciendo y salían conduciendo a velocidad. Entonces no les pasaba nada y ante esa confianza de que no les pasó nada antes, lo seguían haciendo. No cambiaron su comportamiento y del grupo de cuatro amigos, el que siempre conducía quedó en silla de ruedas, en un siniestro vial. Los amigos están bien, ellos corrieron con suerte, pero él es el que quedó en silla de ruedas. Diferente hubiera sido cambiar el comportamiento, conocerse cómo es su consumo, esperar para metabolizar o simplemente no conducir, no llevar el auto, si ya sabe que va a ingerir alcohol. Exactamente, mi estimado Cristian, y en virtud de lo que nos acabas de exponer y en virtud del tiempo también, me gustaría que nos compartas un mensaje final, una reflexión final, una conclusión inclusive de todo lo que has obtenido de este estudio que estás realizando a través de estas capacitaciones. Se ve en la práctica de ingesta, se ve cómo las personas vamos eh, llegando a ese punto dulce. Como menciono, es espectacular las conversaciones en ese punto, los chistes, el disfrute de esa parte es la que le da el éxito al alcohol. Definitivamente en nuestra sociedad y como es hasta ahora y como menciono ha sido de mucho tiempo, no se va a quitar el alcohol. Simplemente hay que conocerse, conocer los límites, saberlos manejar y si es que salgo a una reunión donde de ley va a haber consumo de alcohol, mejor no llevar el auto, mejor no llevar el auto. De esa manera estoy salvando mi vida y la de otras personas. Conocerse lo mejor. Todos hemos empezado sin saber qué va a pasar y muchos habremos estado dormidos porque no sabíamos cuánto alcohol podía ingresar y de pronto lo ingresamos de más. Así hemos aprendido. En esta capacitación nos vamos midiendo y vamos viendo la capacidad que tengo para ingerir alcohol y sobre todo cómo disminuyen las capacidades, los reflejos en nuestro cuerpo a medida que sigue ingresando el alcohol. Así que mejor no conducir cuando se ingiere alcohol y también el problema de la velocidad. Mezclar los dos factores de riesgo, consumo de alcohol y velocidad, fatal, fatal. Muchísimas gracias, mi estimado Cristian. No sé si pueda ser abusivo también y pedirte la oportunidad de poder documentar cómo es este proceso. Sería magnífico de mi parte poder documentar cómo es esto y mostrarles a los seguidores de Creando Cultura Vial cómo es este proceso para el tema de tu curso, de cómo hace la gente, cómo ingresa, cómo sale y poder mostrar esta realidad. Si pudieras brindarme esa gentileza, te agradecería mucho. Amigos, amigas, ya para ir cerrando un poco el... Encantado. Muchísimas gracias, mi estimado Chris. Sería algo magnífico poder documentar qué es lo que, la realidad de cómo la gente está viviendo este proceso. Te agradezco muchísimo. Con Amigos, todo amigas, gusto, ahí programamos. le, les quiero decir, les quiero compartir más que nada estos mensajes de que nos cuidemos los unos a los otros, sobre todo en este sentido del alcohol, que es una decisión muy propia. Tomemos las decisiones adecuadas en el momento adecuado. No esperemos que sea muy tarde, porque muy tarde puede ser trágico no solo para nosotros, para familias enteras, para nuestra familia,
para todo el mundo. Entonces, cuidémonos, cuidemos a los demás. Ese es el espíritu de este programa, que entendamos la manera en la que tenemos que movilizarnos sin afectar a los demás. Amigos, amigas, será hasta un próximo programa. Un abrazo fuerte, un agradecimiento especial, mi estimado Cristian, y con nosotros será hasta el próximo programa. Buenas noches. Muchas gracias, un saludo.